si tú, Señor, estás con nosotros vamos a poder entender, Señor, cuál es el camino. Ayúdanos, Señor, guíanos en tu palabra, guíanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, guíanos, Señor, danos a beber de esa agua de vida, danos a beber de esa agua eterna, te lo rogamos, danos a beber de ti, Señor. Por favor, te lo rogamos, te lo rogamos, te lo rogamos, en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, Señor nuestro. Es más importante la oración que la misma palabra, porque en la oración está el Espíritu Santo. Vamos nosotros a abrir nuestra Biblia. Amén. En Proverbios 6, del 16 al 17. Del 16 al 19. Ajá. Dice, nos lo deberíamos de saber de memoria, pero vamos a leerlo. Proverbios 3 dijo. 6, del 16 al 19. Okay. Es un proverbio que nosotros nos estamos aprendiendo de memoria, Amén. pero ahorita vamos a ver la aplicación. ¿Sí? Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Muy bien. Nosotros estamos aprendiéndonos estos salmos, bueno, estos proverbios o estas partes bíblicas, por el hecho de que son las cosas con las que peleamos, inconscientemente y conscientemente. ¿Cómo es eso? Cuando nosotros lo hacemos conscientemente es porque nosotros ya adormecimos, nosotros ya estamos en una ceguera espiritual, ya hay tinieblas en que eso está mal, ya no peleamos en contra de estas cosas. Ya ni siquiera está la duda de que son buenas, será bueno, será malo. O sea, ya no tenemos nada. Entonces, hemos caído en un abismo de oscuridad sin darnos cuenta. Cuando la palabra de Dios nos marca esta parte de 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma, tan solo la palabra abominación o que Él aborrezca, para nosotros es una alerta como humanos. ¿Por qué? Porque es algo que a Él no le gusta, que a Jehová no le gusta. Entonces, si nosotros las hacemos de voluntad, significa que nosotros hemos perdido una parte de nuestra conciencia. Hemos perdido una parte de nuestro corazón espiritual y estamos sumergidos en tinieblas. Es la razón por la que nosotros las repetimos y nos la aprendemos de memoria. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a tener pretexto de decir, yo no sabía. Nosotros, estando en medio de la circunstancia, no vamos a poder decir, es que yo no sabía que esto era. Yo no sabía que eso no debería de hacerse. Yo no sabía que esto me alejaba de ti. Porque la palabra de Dios es clara cuando lo marca. Si nosotros la leemos nuevamente, dice, 6 cosas aborrece Jehová. 6. Pero 7 le da asco a su alma. Su alma las abomina. Hemos hecho la mención de muchas veces, hermanos, nosotros hemos visto cosas que nos dan asco. Un baño sucio, algo que huele feo, a lo mejor el vómito de alguien, no sé, algo que nos dé mucho asco. A eso se refiere con abominación. Es
esto es preocupante con nosotros como cristianos, porque usted acérquese a algo que le da asco, palpee algo que le da asco. En eso que usted alcanzó a pensar, tóquelo, viva con él, conviva con eso. ¿Usted podría hacerlo? Hablando naturalmente, ¿nosotros podríamos estar con algo que nos da asco? No, ¿verdad? O sea, definitivamente no. Hasta la persona más descuidada con lo que le da asco no se mete. ¿Por qué? Porque le da asco. Porque eso hace que se alejen de él. Entonces, cuando la palabra de Dios en Proverbios marca esta parte, nosotros debemos de ser conscientes de eso y de recordar esto. Le da asco. No le gusta. Y no lo va a permitir en su presencia. Y eso nos causa más problema, más confusión, o sea, más preocupación. Porque si no lo va a permitir en su presencia y nosotros lo tenemos, no vamos a habitar en su presencia. Y ahí está este punto de preocupación. Ahí está lo que nosotros tenemos que ver de lo que es consciente y de lo que es inconsciente. Cuando nosotros hablamos que estamos entre tinieblas, es como cuando usted se levanta en la noche y todo está oscuro, absolutamente todo está oscuro, y usted se pega con algo que alguien dejó a la entrada de su puerta. Usted se lastima. Realmente no lo vio porque estaba usted en la oscuridad. Pero si usted hubiera encendido la luz, usted se da cuenta de lo que peligra, ¿verdad? Usted se da cuenta si se puede tropezar, si se puede caer, si puede pasar algo. Ok, nuestra actitudes como cristianos muchas veces viven en estas tinieblas. Están entenebrecidas, no se dan cuenta. Pablo lo dejó claro en Romanos 7, cuando dice, porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, pero lo malo que no quiero hacer, eso es lo que siempre hago. Pero ya no soy yo, sino que el pecado que mora en mí. Hablaba de estas tinieblas que se hacen densas, estas tinieblas que son profundas. Pero regresemos al inicio, son cosas que Dios aborrece. Usted piénselo, piense de usted mismo. Ok, ¿usted alguna vez se ha acercado a alguien que hace algo que le da asco? Por ejemplo, le huele la boca, le huelen los pies, le huelen la axila. Ajá, sí, que huele mal. O sea, y usted dice, ay, no puedo acercarme. O sea, definitivamente no es que usted sea malo. No es que usted simplemente no se le acerca. ¿Por qué? Porque hay algo que no me permite acercarme, algo que me da asco. Ok, a eso se refiere esto. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que apestamos delante de Dios. No nos damos cuenta que nuestras actitudes dan asco, apestan delante de Él. Y uno puede decir, usted a lo mejor me lo dice porque me quiere manipular, pero la Biblia no te quiere manipular. La Biblia te lleva a la verdad. La Biblia nos lleva a la justicia. Y la Biblia es la que lo marca claramente y dice, estas 7 cosas son las que te pueden alejar de Dios. Estas 7 cosas son las que le dan asco a su alma. Estas 7 cosas Él no las soporta, no las permite delante de su presencia. No las permite a nadie se las permite. Entonces, ese simple punto es el que a nosotros nos tendría que tener alerta para cuidar. Nada más por eso. Es la razón por la que nosotros nos las aprendemos de memoria. Para que esa palabra pelee por nosotros, para que esa palabra nos recuerde y nos diga, cuidado, esto le da asco a Dios. Para que la palabra se levante y nos diga, detente, esto le da asco a Dios. ¿Por qué? Por las tinieblas a las que nos sujetan. ¿Por qué estamos mencionando eso? Porque queremos pasar a otros versículos que tenemos que aprendernos. Pero si no queda claro, esto se va a quedar en el olvido. Se nos va a olvidar. Van a pasar los meses, ya ni siquiera los meses, una semana y se nos va a olvidar el versículo. ¿Para qué lo mencionamos tanto? Entonces es la razón por la que lo estamos
retomando. Lo retomamos al inicio cuando nos lo aprendimos. Ahora lo estamos retomando para dejarlo a un lado y seguir con otro versículo. Pero déjeme decirle que así como todas las pruebas, si usted no pasa esa prueba, usted va a seguir viviendo su vida en oscuridad. Usted va a seguir viviendo sin pelear nada en su vida. Y esto lo va a consumir. Lo va a consumir porque si cuando lo entendió no lo puso por obra, cuando lo olvide, menos probabilidad va a tener de ponerlo por obra. Si ahorita que insistimos, uno no tiene el poder para ponerlo por obra, cuando esto se olvide, ya se olvidó. O sea, ya no lo hizo, ya no lo logró. Entonces nosotros debemos de saber que estas son tinieblas, son cadenas de oscuridad que nos atan a una ceguera espiritual. Y uno puede decir, ¿cómo cosas tan simples? Y parecen simples, es lo más simple del mundo. 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7 abominan su alma. Los ojos altivos. Pero la pregunta sería esta, en lo de adentro y lo de afuera. Yo le digo a mi hijo, cuando nosotros juzgamos un pecado, ¿por qué lo reconocemos? ¿Por qué creen que reconocemos los pecados? Porque se parecen a los nuestros. Porque sabemos cómo se maneja. Entonces, ¿yo tendré el pecado? Entonces, son las dos. O sea, no solamente el que lo hace, sino el que lo reconoce también. La prueba es bipolar, la prueba es de un lado y es del otro. Pero ¿acaso porque yo no lo estoy haciendo en ese momento, yo estaré libre de la prueba? ¿Yo estaré libre de la acción? ¿Yo estaré libre del juicio? ¿Las tinieblas no me alcanzarán? Y ahí viene lo que la palabra de Dios habla de una conciencia entenebrecida. Y esa conciencia entenebrecida es de una conciencia muerta, de algo que es insensible, de algo que no siente. Pero no es eso lo que afecta, sino lo que nos va a traer en consecuencia. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento. Los que no lo están esperando, mi más sincero pésame, ¿no? Porque nada más les digo que no se dejen sellar, corran, no acepten nada de lo que les permitan. Cuando ustedes vean que ya nos fuimos, cuando ustedes vean que ya fuimos arrebatados, o si nos quedamos, que Dios no lo quiera, no hay que dejarnos sellar. Hay que correr, de veras hay que correr, cualquiera que no sea la situación. Pero nosotros debemos de saber que esto va a ser en tinieblas. O sea, que una de las cosas que la palabra de Dios marca es que la oscuridad va a ser más densa. Las tinieblas, el arrebatamiento va a ser a la mitad de la noche, cuando las tinieblas estén en todo su apogeo. Eso es preocupante, porque entonces va a ser el apogeo de las tinieblas. Pero si nosotros, para poder vencer las tinieblas, tenemos que tener la luz de la palabra de Dios, ¿cómo se enciende? ¿Cómo se mantiene encendida la luz de la palabra de Dios? Esa pequeña luz que ahuyenta las tinieblas. Esa es la que debe de estar presente en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Nosotros tenemos que estar listos para que esta pequeña luz nunca se apague, nunca se consuma con las tinieblas, por profundas que sean. Uno no puede juzgar sin ser juzgado. Esa es una ley bíblica. Yo no puedo juzgar sin ser juzgado. Yo no puedo acusar sin ser acusado. Porque con el dedo que mido, con ese me miden a mí. Con el dedo que señalo, con ese me señalan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la lucha está en todo momento y a toda hora. Mi lucha, mi guerra. Y el trabajo de las tinieblas es cegar nuestra mirada, cegar nuestra vista. ¿Pero cegarla de qué? De la meta. Nosotros como salvos hemos sido llamados a un propósito. Dice que Él nos llamó y después de que nos llamó, nos salvó y después de que nos salvó, nos escogió y nos habla de un llamado supremo, de una invitación. Pero esa invitación
invitación, hermanos, ¿la tenemos clara? ¿Está presente todos los días de nuestra vida? ¿Está aquí en nuestra mente marcándonos? Esa invitación tiene muchos factores que nosotros tenemos que cuidar. Entre ellos, saber el protocolo de la fiesta. ¿Por qué me refiero al protocolo de la fiesta? La palabra de Dios lo marca en Isaías. Búsquenlo, googleenlo cuando ustedes puedan. Cuando él ve a una mujer desnuda en medio de la fiesta y pide que la saquen. Y se refiere a una esposa que no logró el objetivo, pero que sabía que había una fiesta, que sabía que había un cielo, que sabía que había un lugar especial. Lo sabía, pero no tenía la ropa de las fiestas. No lo tenía. Entonces ese protocolo espiritual, la palabra de Dios nos la viene marcando paso por paso. Esto no le gusta a Dios, así le gusta que te presentes. Esto es lo que Él quiere de ti, esto es lo que Él busca. Y eso es lo que nosotros pasamos por alto. Justamente esos detalles es lo que no seguimos. Ese protocolo espiritual es el que nos saltamos, pero es el que nos va a condenar. Esa va a ser nuestra condenación. Es la razón por la que nosotros nos aprendemos estos versículos de memoria. No es porque son bonitos, no es para calmar a la gente. Si usted quiere ser calmado por alguien, pues vaya que lo sermoneen. Pero eso no es para esto, eso es por una transformación interna, real. Una transformación que nos lleve al cielo. Todos estamos buscando algo real. Se supone que estamos cansados de las cosas que nos atan a esta tierra. Se supone que nosotros estamos huyendo de la vida que vivimos en este lugar. Pero si nosotros vamos a atarnos con otras mentiras de nuestro corazón, quienes se están engañando a sí mismos somos nosotros mismos. Todos nos estamos engañando. Porque hay un protocolo espiritual que presentar delante de Dios. Y no es un protocolo humano, es un protocolo escrito en la palabra de Dios, descrito con puntos y detalles. Y el primero de ellos es: 6 cosas aborrece Jehová, 6, y 7 le dan asco. Una de las cosas que yo recuerdo fue una vez que yo iba caminando con sandalias y alguien tenía tos y escupió sobre mi pie. Fue lo más asqueroso que yo recuerdo. Mi cabeza no lo soportaba. Mi cabeza dijo: ¡ah, no! Así hice el escándalo de mi vida. No recuerdo cuántos años tenía. Pero algo así es esto. Algo así es esto. Y uno dice: ok, ¿se imaginan presentar eso a Dios? ¿Nos imaginamos presentar eso a Dios? Y vamos a leerlo, porque está escrito. Proverbios 6, del 16 al 17. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma. Identifiquémosla en nosotros. Los ojos altivos. ¿Cuáles son los ojos altivos? Todo lo que tú veas por debajo de tu hombro es un ojo altivo. Todo lo que tú veas por debajo de tu hombro es un ojo altivo. ¿Cómo debajo de mi hombro? Y usted puede decir que no lo tiene. Usted puede engañarse a sí mismo y decir: no, conmigo todo es igual. Pero si la palabra de Dios lo marca, nosotros debemos de cuidarlo y de salir de nuestras tinieblas. Tenemos que cuidarnos, porque la palabra de Dios lo está marcando. Y si usted se pone a razonar y a orar sobre de eso, se va a dar cuenta que tiene mucha altivez. Que todos nosotros vivimos con esta cosa a flor de piel. Solamente, yo siempre he pensado que a algunos se nos nota más que a otros solamente. Pero que lo tenemos. Y es peligroso. Peligroso solamente porque a Dios le da asco. Solamente. Y después dice la lengua mentirosa. ¿Cuántas veces nos hemos presentado delante de Dios con esta lengua mentirosa? Delante de Él. Ya ni siquiera delante de la gente.
¿Cuántas veces aquí en la casa de Dios usted en este lugar le ha prometido cosas a Dios que no le cumple? Que usted sabe desde el momento que las está hablando que no le va a cumplir. Que usted sabe que le está mintiendo. Que usted dice, sí creo, pero en su mente está la duda. Que usted dice, sí te amo, pero usted sabe que no lo ama. Y aquí se lo dice, aquí en esta casa. Un día se van a levantar estas sillas como testimonio, las piedras que pisamos y van a decir, él mintió, ella mintió, yo la escuché, ella dijo que iba a ser transformada y no lo hizo. Ella fue la mentirosa, él fue el mentiroso. Se van a parar como testigos en contra de nosotros para decirlo. Y el problema no es que lo digamos, ese no es el problema es que le da asco al Señor. Y es un protocolo que tenemos que seguir, porque es bíblico, porque está escrito aquí en la Biblia. ¿Qué excusa vamos a poner? ¿Que no nos la sabíamos de memoria? ¿Eso le vamos a decir? Cuando nos diga, yo te vi un año repitiéndola cada domingo. Un año tuviste para aprendértela. Cada domingo la repetías. Porque era un mandato que no lo hicieras. Y nosotros vemos las manos derramadoras de sangre inocente. Hay una parte en la palabra de Dios, dice, cuídate, que el que está cerca de ti y confía en ti no le falles. Dice, cuida de no hacerle mal al que habita confiado junto a ti. Así lo dice. Y se refiere a esto, a las manos derramadoras de sangre inocente. Nosotros hacemos cosas tan malas, tan perversas, porque nosotros con todo lo que somos nos acercamos a la presencia de Dios y Él nos acepta como somos. Así como apestamos, en todas nuestras acciones estamos aquí, y si usted viene y le pide ayuda, Él nos ayuda porque sí lo hace. Y nosotros no podemos hacer de lo poquito al poquito. Hay una parte en la palabra de Dios que a mí me preocupa mucho, que es la del mayordomo injusto. Dice que él iba a ser echado a la cárcel por el rey, porque tenía una deuda muy grande con el rey. Y dice que él le comenzó a rogar al rey y le dijo, no señor, no me lleves a la cárcel, tengo esposa, tengo hijos. Y el rey tuvo compasión de él. Y le dijo, está bien, no te vas a ir a la cárcel, te perdono tu deuda. Pero saliendo, encontró a otra persona que le debía unos pocos pesos. Y dice que lo agarró del cuello y le decía, págame. Y fue y lo metió a la cárcel porque no le pagaba. Dicen que el rey se enteró de eso, que lo agarró y lo hizo que le pagara hasta el último centavo. Y eso se refiere con esto. Nosotros sí queremos el beneficio para nosotros, pero nosotros lo damos. Nosotros queremos todo lo bueno, pero ¿cómo nos comportamos? ¿Qué exiges para ti, pero tú qué das? ¿Qué pides tú, pero tú cómo te comportas? Tus manos están manchadas. Es bíblico. Porque no se lo merece y tú te lo mereces. Porque no debe y tú debes. Todos estamos aquí comprados con la misma sangre. La misma sangre que te salvó a ti me salvó a mí. Y este protocolo espiritual nos va a perseguir. Y después dice el siguiente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Esa maquinita, a mí me encanta esa palabra que dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo pienso que está bien, ¿tú sientes que está bien? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque déjame decirte que la señora que mató a la gente ya sentía que estaba bien. Ella sentía que tomaba la justicia en sus manos, pero eran vidas.
maquina a mi conveniencia, porque el corazón no maquina en contra de tu conveniencia. El corazón maquina tu conveniencia. Tú eres el bueno en tu historia. Tú eres el único noble en tu historia. Todos de aquí alrededor de tu historia son malos, pero tú eres el bueno. Eso es lo que maquina tu corazón. Todos te deben tributo. Todos deben de inclinarse delante de ti. Ay, qué bueno es, qué noble es usted. Pero tu corazón es maligno. Tu corazón no es bueno. Fíjate cómo se comporta. ¿No te estará engañando tu corazón? ¿Qué dice la palabra de Dios de eso? Habla de tu bondad. Alaba tu grandeza. Alaba tu sinceridad. ¿Qué dice la palabra de Dios de eso? Él nos destapa, nos desnuda espiritualmente y nos muestra la iniquidad de nuestros corazones. Nos hace ver lo malignos que somos. Entonces no nos podemos confiar de nuestras emociones. No podemos confiarnos de lo que nuestro corazón nos dice. Porque en el protocolo real, en el protocolo espiritual de las bodas del Cordero, esto nos va a jugar en contra. Esto va a ir en nuestra contra. Tú le vas a decir, es que yo pensaba. Y te va a decir, ¿desde cuándo crees que tu pensamiento era bueno? Tu pensamiento lo sumergiste antes en la sangre del Señor Jesucristo, o te probaste en la regla de la justicia de Él para poder pensar. Tu pensamiento fue probado ante el trono de la gracia del Señor para poder pensar. Porque déjame decirte que el Señor, estando en la cruz del Calvario, hubo un hombre que se burlaba de Él sufriendo la misma condenación, la misma pena. Se burlaba, los dos estaban siendo crucificados y Él se burlaba de Él. Y había otro hombre que también estaba sufriendo la misma pena, que de verdad estaba maldito. Y uno dice que es torpe ese que estaba ahí parado, que estaba ahí siendo crucificado. ¡Qué tonto, qué tonto, qué tonto! Si está viendo que era justo, porque estaba haciendo claro, ¿cómo se le ocurre burlarse si ya iba a morir también? Y uno dice, mente, corazón corruptas. Déjenme decirles que hay una parte en la palabra de Dios que nos enseña que nosotros juzgamos conforme está nuestro corazón. Si tu corazón es bueno, vas a juzgar bien, y si tu corazón es malo, vas a juzgar mal. Porque dice en la palabra de Dios que nuestro corazón es como un lienzo. Si el lienzo está limpio, todo lo que filtre va a salir limpio. Pero si el lienzo está sucio, todo lo que filtre va a salir sucio. La pregunta es, cuando yo juzgo a alguien, mi corazón tiene que estar sumergido en la sangre del Señor Jesucristo. Y déjame decirte que el Señor Jesucristo, en esa cruz del Calvario, a un hombre asesino, violador, malvado, lo perdonó cuando le dijo, que este día esté contigo en el paraíso. Ese es el juicio del Señor. ¿Tienes la capacidad de recibir golpes y perdonar? Ese es el juicio de Él. ¿Tienes la capacidad de amar aunque no te amen? Ese es su juicio. Esa es la forma en la que Él quiere que juzguemos. Pero apenas me tocan y salgo huyendo. ¡Au, au, au! Apenas me ven y salgo ahí chillando en los mares, por los campos. Ahí, ¡ay, no, es que me vieron mal! Eso es peor. Porque es la oscuridad de tu corazón. Tus pensamientos que te hacen ser, oh rey, te han herido. Cuando nosotros somos quienes han herido al Señor con nuestras acciones. Cuando nosotros somos quienes le han fallado a Él con las acciones que tenemos, que nos presentamos ante su presencia. Y déjenme decirles que aquí está su presencia. Y nos presentamos siendo malos. Somos culpables de su sangre. ¿No nos damos cuenta que sí somos culpables de su sangre? Que somos culpables de sus heridas. Que si nosotros hubiéramos estado en esa posición, no hubiéramos sido los que lo hubieran apoyado. Hubiéramos acarreado los clavos para que lo crucificaran. Somos culpables, somos responsables.
se pregunta, ¿por qué? Porque estamos envueltos en tinieblas, en obscuridad, pero es la oscuridad de los últimos tiempos y del último tiempo de nuestro corazón. Esto que nosotros aprendemos son protocolos espirituales, son protocolos que nos van a permitir llegar al cielo. Y uno tiene que batallar para conquistarlo. Como cuando las princesas se preparan, como cuando los reyes se preparan para tomar el trono. Ellos se preparan con protocolos reales. Cómo deben de caminar, cómo deben de comer, cómo deben de vivir, cómo se deben de comportar, cómo deben de actuar delante del pueblo, para servir al pueblo. Son preparados rígidamente. Sus actitudes, sus acciones, todas van para el reino. Así el Señor quiere que nuestro comportamiento todo vaya para el reino. Todo vaya para este protocolo espiritual, porque se supone que todos nosotros queremos irnos al cielo. ¿O hay alguien de aquí que no quiera irse? Que diga, no, yo no quiero. ¿Verdad que todos queremos irnos? Ok, si usted no cumple estos protocolos, no se va a ir. Y no lo digo yo. Está escrito. Está escrito. Vea usted las parábolas, todas dicen, átenlos de pies y de manos, van para afuera. ¿No lo dice así? Átenlos de pies y de manos para afuera. Protocolo real que se debe de vivir. Y después dice, los pies presurosos para correr al mal. ¿Ustedes han visto eso? Dios no me contesta, corro al pecado. No es que tú no me quieres. Corres a portarte mal. Vamos a hacer eso. Ahí voy corriendo a portarme mal. Los pies presurosos para correr al mal. Les llama el mal. Hace unos días en una clase estaba hablando una hermana diciendo, ¿cómo les enseño a los niños adolescentes a la tibieza, a quitar la tibieza espiritual? Y muchas hermanas que están en las clases les decían, no, es que eso no les enseñes, eso no es para ellos. No, es que eso no les enseñes, no es para ellos. Eso no se les debe de enseñar a los niños. Y uno dice, ¿cómo no se les debe de enseñar eso a los niños? Es que es palabra muy profunda. No es palabra profunda, es esto. Los pies presurosos para correr al mal. Si a ti te gusta por cualquier cosa irte al mundo, déjame decirte que no estás cumpliendo con el protocolo real. Déjame decirte que tú le das asco a Dios. Déjame decirte que Él te ve con asco. Que no vas a entrar en su presencia. Y no a ti, sino a tu actitud. Porque lo dice aquí en su palabra. Está registrado. Y uno se pregunta y dice, no, ese no puede ser Dios. Nos veremos en el juicio. Nos veremos y lo veremos si Él respalda o no respalda su palabra. Hay un tribunal que se conoce como el tribunal de Cristo. Y ese tribunal nosotros vamos a ser juzgados. Y ahí nos vamos a dar cuenta si Él respalda su palabra o no la respalda. Pero la pregunta es, si Él lo dice aquí, es mejor creer. Es mejor creer. ¿Y por qué nos va a juzgar por eso? Porque Él sufrió para que tú no sufrieras. Porque Él murió para que tú no murieras. Porque Él se entregó a sí mismo para que tú no fueras entregado. Porque Él dio su vida hasta la muerte para que tú no fueras a la muerte. Por eso, porque cada cambio vale la sangre del Señor Jesucristo, la vida del Señor Jesucristo. Y si tú puedes pagar esa vida con alguna cosa, déjame decirte que tú eres libre de este protocolo. Pero si tú no tienes cómo pagarla, déjame decirte que tú eres culpable de este protocolo. Porque cuando tú llegaste a este lugar, tú te comprometiste, no con un humano, sino con Dios mismo, a que tu vida fuera transformada. Y si no puedes en lo poco, no vas a poder en lo mucho. Y si no puedes en una cosa pequeña, no vas a poder en una cosa grande. ¿Y cómo es que pasa esto? ¿Cómo llegamos hasta este punto? ¿Ustedes se preguntan? ¿Cómo llegamos hasta este punto? Revisen su oración. Revisen su oración. ¿Saben ustedes por qué no oramos mucho tiempo aquí? ¿Por qué creen que no oramos mucho tiempo aquí?
Y digo mucho tiempo, media hora por mucho. ¿Por qué no oramos mucho tiempo aquí? Porque se supone que usted en su casa ora. Se supone que usted en su casa, mínimo yo digo ora 1 hora al día, mínimo. ¿Por qué? Cuando usted desayuna, cuando usted come, cuando usted cena. Usted se toma el tiempo de poner toda su mente, toda su gratitud, todas sus acciones delante de Dios y decirle, Señor, te doy gracias por darme la fuerza para que esta comida esté aquí. Te doy gracias por estos animales que fueron sacrificados en inocencia para que yo sea alimentado. Te doy gracias por la tierra que me diste, de donde nació el fruto para que yo me alimentara. Te doy gracias porque mi familia tiene comida, está sentada y está comiendo, mínimo. Y en la noche, Señor, gracias por el día que me diste. Gracias por si mañana levanto. Llévame contigo. Pero si usted ni eso hace, es la razón por la que está en tinieblas. Entonces, es culpa de Dios. ¿Usted cree que es responsabilidad de Él? Es mi responsabilidad. Yo no he cubierto el protocolo espiritual. Y dice, el testigo falso que habla mentiras. En eso de los pies presurosos de correr al mal, tendríamos que orar por eso. Dice, el testigo falso que habla mentiras. Hay gente que hace aliados. Esos aliados es un problema. Todos los pueblos, como por ejemplo en este tiempo de la división de nuestra iglesia, buscan aliados. Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo. Y eso está mal. Nosotros sabemos que el enemigo para hacer mal siempre busca aliados. Ese es un sello de Satanás, de Lucifer. Ese sello de alianza es un pecado grandísimo. ¿Por qué? Porque Satanás lo que hizo para poder subir al trono fue aliarse con la tercera parte de los ángeles del cielo. Se hizo amigo de ellos para que lo apoyaran y él pudiera subir al trono. Entonces esas alianzas son malas. Hay un dicho que dice, esa bolita es para robar. Pero mejor dicho, esa bolita es para pecar. Si tú en la conversación con tus alianzas hay chisme, hay problemas, hay cosas que están mal, déjame decirte que estás haciendo mal, que está en pecado tu alianza. Pero si tú estás orando, estás ayunando, estás buscando a Dios, estás creciendo, déjame decirte que es una buena alianza. La palabra de Dios lo dice en Salmos, no juntes con el impío tu bolsa. No le digas, ven, vamos, hagamos de nosotros una sola bolsa. Vamos a guardar en el mismo monedero nuestro dinero. Dice, no te juntes con el impío. Dice, no te juntes. Lo marca claramente por las alianzas. Porque el Señor sabe que las alianzas, el enemigo las toma para que peque la iglesia. Para meter esas tinieblas. Dense cuenta que nosotros estamos en una guerra constante. Nuestra guerra es día a día. Nuestra guerra no descansa. No es que usted pueda tener una hora de descanso, que no pasa nada. No, su guerra está ahorita. Su guerra está en su mente, su guerra está en su corazón. Usted debe de vivir como un guerrero con la espada desenvainada día a día para poder pelear en contra de sus acciones y de las acciones de otros que vienen a sembrar en su corazón. Entonces imagina, yo estoy batallando con lo mío y alguien me trae lo suyo. Ay, pues ya chapié peor, ¿no? Ya no la armé. Si no puedo con lo mío, que es poquito, ahora con lo tuyo, nos vamos a ir los dos al abismo. Los dos nos vamos a la muerte juntitos. Porque las alianzas son un problema. Y el Señor no le gusta que nos congreguemos, por supuesto. Le gusta que nos congreguemos. Pero a Él no le gusta que en su casa sea llamada una cueva de ladrones. A Él no le gusta que su casa sea llamada una cueva de impíos. A Él no le gusta que su casa sea llamada mala cuando es una casa de oración.
dice, mi casa será llamada casa de oración. Amén. Lo marca su palabra, está escrito. Y nosotros vemos el testigo falso que habla mentiras. ¿Qué se utiliza para hacer alianzas? ¿Han escuchado ustedes eso? De que están en la plática. Y yo lo vi, aunque no lo haya visto. Yo también lo vi. ¿Por qué? Porque necesito estar en la alianza. Necesito estar presente. Eso es malo. Eso es satánico. Eso es una herramienta de Lucifer para destruirte a ti como cristiano y la iglesia de paso. De hecho, no le importa tanto la iglesia, le importan las personas. La iglesia en general sabe que siempre va a ser, nunca va a ser destruida porque está fundada sobre la roca. Pero las personas, si él puede destruir uno o dos, esa misma se va a encargar de sembrar la semillita. Nosotros le llamamos el eslabón débil. Yo les llamo el eslabón débil. ¿Quién es el más débil de aquí? Ahí va a sembrar el enemigo su cizaña y de ahí nos va a dar a todos en la torre. El eslabón más débil, el que menos ora, el que menos ayuna, el que menos busca a Dios, ese es el eslabón más débil. El que menos tiene entrega para acabarla siempre está aquí. Ese es el que el Señor enemigo usa para destruir. Y nosotros, los que no tenemos fe, nos guiamos en las alianzas, ¿verdad? Para fortalecer. Hay una parte que nosotros debemos de entender de esto. Al Señor no le gusta, es protocolo real, no es protocolo de la iglesia. Y después dice, el que siembra discordia entre los hermanos. Esos chismecitos son un problema, ¿eh? Esos chismecitos son un problema. Nosotros deberíamos de ser gente sin chisme. Deberíamos de tener un letrero ahí en la puerta que diga libre de chismes. Que esta zona sea una zona segura. Que esta zona sea una zona en donde uno pudiera llegar y entregar sus penas delante de Dios. Libre de problemas. Deberíamos de orar porque fuera una zona libre de situaciones difíciles. Porque eso somos llamados. ¿Se imaginan entrar al avispero? Es que yo supe. Y el que presta su oído, ay, ¿qué supiste? La hermana Esparza se enojaba cuando nosotros había un choque en la escuela. ¡Fra! Y todos salíamos a ver el choque. No, nos iba con feria. ¿Usted qué tiene que ir a ver allá? Usted alimenta solamente ese espíritu de curiosidad maligno. Si a usted no tiene nada que ver en el chisme, ¿qué lo escucha? El chisme necesita dos partes, el que lo cuenta y el que lo escucha, para poder regarse. Pero si a usted no le interesa, no lo escucha, aléjese de ahí, váyase, muévase, no se quede. Porque si no, eso va a ensuciar su corazón. Y si usted ya tenía problemas con sus problemas, y después eso sobre de usted, no solamente va a tener el juicio de sus problemas, sino el juicio de los problemas de otras personas que usted ni siquiera tuvo. Vamos a ver el ejemplo, otro ejemplo burdo. La señora que mató a esas dos personas, ¿a quiénes metieron a la cárcel? A sus hijos. ¿Por qué? Porque ahí van. Pero a lo mejor ellos ni siquiera empuñaron nada, a lo mejor ella les dijo, llévame, y ellos ni siquiera sabían qué llevaban, pero ahí van. Eso es lo que hace el chisme. Ahí van. Pero no tuvieron nada que ver, ellos no empezaron, pero ahí van, prestaste tu oído. Estuviste presente, eres culpable. Pero no fue mi pecado, pero lo esparciste, eres culpable. De la misma manera que el que lo hizo. Cualquiera. El que le guste, escoja uno. El que le guste. Y nosotros vemos que cuando marca esto, el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Para qué creen ustedes que es el chisme? ¿Cuál creen que sea el fin de un chisme? ¿Educar? Desprestigiar. Sembrar problemas. Eso es lo que es un chisme. Sembrar Y problemas. más cuando a veces no se sonador. Ponen otra cosa
Le asoplan al fuego para que crezca. Pero nos estamos dando cuenta que es bíblico. Esas son las cosas que nos entenebrecen, que nos marcan en tinieblas. Déjenme decirles que nosotros estamos en el fin de los tiempos. En cualquier momento la trompeta suena. La primer parte para que tú te vayas en el rapto es que tu luz esté encendida. Eso es lo primero. Y la luz siempre va a mostrar lo malo de tu corazón. Entonces, si tú no estás orando para que tu corazón sea transformado, quiere decir que tu luz está apagada. Quiere decir que tú no te das cuenta que estás en tinieblas. Y por supuesto, estás sujeto al pecado. Cuando tú estás en tinieblas, déjame decirte que tú estás encadenado al pecado, a todo lo que se mueve en esa oscuridad. Entonces, si tú quieres tener tu luz encendida, tú debes de permanecer en oración y en el aprendizaje de la palabra. Cuando tú te aprendes esto, tú debes de ser consciente de esto, porque te lo sabes. A ver, vamos a repetírnoslo, a ver si ya nos lo sabemos. Así, si no abran su Biblia, les repitan conmigo. 1, 2, 3. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, los pies lavadores de sangre inocente, los corazón que maquina pensamientos inicuos, y los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre sus hermanos. ¿Verdad que sí lo sabemos? Ahora somos responsables. Somos responsables. Usted es responsable de esto. Déjenme decirles, las tinieblas los vencen o ustedes las vencen. Las tinieblas los consumen o ustedes encienden la luz para que las tinieblas sean dispersas. Las iglesias están muriendo por esas tinieblas. Con esto vamos a terminar, que es lo que nos lo integra a lo que estamos aprendiendo. En el fin de los tiempos, marca la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, la venida de nuestro Señor Jesucristo, la muerte, la crucifixión, la resurrección, el tiempo de la gracia. En este tiempo de la gracia se abren 7 tiempos, que son las 7 dispensaciones: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. Y en este último tiempo se nos habla acerca de la tibieza espiritual. La tibieza espiritual es cuando tú no eres ni frío ni caliente. No te has decidido. Y uno puede decir, yo creo en Dios, pero no es suficiente. Tienes que decidirte, o eres o no eres. Tienes que decidirte, ¿sigues en el protocolo real o no sigues? Tienes que decidirte, porque si tú no sabes cómo comportarte en el cielo, no puedes entrar. Déjame decirte, a lo mejor serás invitado, serás salvo de la muerte del infierno, pero no puedes habitar ahí. No es tu casa, no puedes habitar, porque allá hay un protocolo, hay un vestido, hay una corona que se nos va a ser dada. Déjame decirte que la palabra de Dios marca esa corona espiritual que se va a ser dada a los hijos de Dios. Pero ¿cómo se lleva? ¿Cómo se obtiene? Si la corona nos habla de gobierno de nuestras acciones, de gobierno de nuestras actitudes. Si nosotros no podemos gobernar ni siquiera nuestra lengua, ¿cómo vas a poder gobernar tú a una nación? Porque la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la cual está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada del infierno. En este tiempo marca un lapso que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que levantarse de la tierra, tiene que subirse en el tiempo de la Odisea. El Espíritu Santo tiene que alejarse de la tierra porque tiene que darle poder y autoridad al falso profeta. El falso profeta
tiene que tener la autoridad sobre la tierra. Cuando el Espíritu Santo se aleja de la tierra, entonces las tinieblas empiezan a hacerse más densas. La oscuridad empieza a caer sobre la tierra, empieza a gobernar la tierra. Las tinieblas de la medianoche, lo que le llaman el vaho del anticristo, el vaho del dragón, empieza a gobernar sobre la tierra. Empieza a tener su gobierno y su dominio sobre la tierra. Porque el Espíritu Santo ya no va a estar calmando las aguas, ni deteniendo. Y déjenme decirles que el Espíritu Santo es ese sello de bondad en la gente. Es eso que detiene y que cuando tú vas a hacer algo malo, llega y tú dices, híjole, no está bien, me tengo que detener. Es eso, es ese llamado, esa conciencia que nos hace detenernos. Ese es el Espíritu Santo. La gente ya no tiene la conciencia porque el Espíritu Santo está siendo quitado de la tierra, porque es momento del fin. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que ya estamos en el fin, ya estamos en lo último. Después de que el Espíritu Santo se aleje, el falso profeta va a preparar el camino para la venida del anticristo. En este tiempo aún no va a ser el rapto, porque dice que en el momento en el que el anticristo se le dé el gobierno, Apocalipsis dice que él se le va a dar el gobierno sobre toda la gente de la tierra. En ese momento que el anticristo aparezca con el gobierno, será el rapto. Será el rapto. Pero para esto hay una preparación de las profecías. Hay una preparación. Y déjenme decirles que todas se han cumplido. Todas las profecías de los últimos tiempos se han cumplido. Desde los terremotos, desde las trompetas, desde las señales en los cielos. Todas las profecías se van cumpliendo desde la preparación de la tierra. Una de las profecías era de que Jerusalén iba a ser tomada nuevamente. Y Jerusalén ya tiene su tierra. Una de las cosas es que el templo iba a ser restaurado. Y todos pensábamos que en el templo de Salomón, pero ahí no se puede porque está la mezquita. Y decían, pues a un ladito de la mezquita, no, pero es el templo antiguo. Había dos templos, el templo antiguo y el templo de Salomón. Y el templo antiguo ya fue restaurado. Y nosotros vemos, decíamos, no, pues es que dice la palabra de Dios que el anticristo se va a poner en el arca. Y cuando él se ponga en el arca, entonces los judíos, sus ojos van a ser abiertos. Y van a decir, él no es el Mesías. Y el arca todavía no está. Pues ya lo encontraron hace 60 años debajo del templo antiguo. No estaba en el templo nuevo. ¿Y qué es lo que están haciendo? Solamente las restauraciones para poder ponerla en el templo. Hace 60 años, no sé cuánto tiempo se tarden en restaurarlo, pero yo creo que muy poco. Y después hablaban de un sello que iba a ser puesto en nuestras manos, en nuestra frente. Lo dice claramente. Y 3 de los hombres más ricos del mundo tienen una idea sorprendente de un chip o un tatuaje inteligente. Que ya lo están marcando, incluso Claudia Sheinbaum ya lo mostró, el de aquí de México. Ya lo mostró y se tomó una foto con el sello que va debajo de la piel. Y ustedes díganme si no estamos en la profecía. Antes a nosotros solamente era un sueño que nos dijeran que los hombres iban a andar vestidos de mujeres en la calle. Cuando era eso, era una aberración. Los mismos hombres los apedreaban, la misma gente los rechazaba. Ellos tenían miedo, vivían escondidos porque sabían que estaban en pecado. Pero ahora usted los ve, sale a la puerta y es normal. Cualquiera es cualquiera. Todos se sienten libres de pecado. ¿Y qué marca? Solamente que el Señor ya no está. Que las tinieblas están fuertes. Y usted está ocupando su tiempo en perderlos. La palabra de Dios dice que nosotros íbamos a tener persecución. Pero nuestra persecución es espiritual. Tu persecución es espiritual, estás siendo perseguido. Tu salvación está siendo perseguida por el anticristo. Tú no lo ves, pero algo te está persiguiendo para destruirte, para que tú te quedes. Tú no lo ves, pero una sola acción te puede hacer que te quedes y que pierdas tu salvación.
y vemos que se cumple otra profecía, la persecución de la iglesia. Y la pregunta es, ahora, ¿estás listo para el protocolo real? ¿Estás listo para la cena de las bodas? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ay, no, es que yo estoy ocupado porque yo necesito ganar 500 millones de pesos. Ok, gánalos. No, es que yo estoy preocupado porque yo necesito saber qué es lo que está pasando en esta casa para poner en orden. Ok, ocupa tu tiempo ahí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Sabes cómo puedes aprender cuál es tu actitud? ¿Qué actitud debes de tener aquí para vencer en esta tierra? ¿Saben cómo podemos nosotros aprender nuestra actitud para vencer en esta tierra? Vean a los niños. Vean a los niños. Cómo se comportan. A los más chicos, véanlos cómo se comportan. Así comportan. Vean cómo se perdonan. Vean cómo se tratan. Vean cómo actúan. Así comportan. La palabra de Dios dice, si no fueres como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Vamos a orar.